Es viernes y como siempre a estas horas nos estamos reuniendo para dialogar, para escucharnos y desde luego para compartir los momentos, sean difíciles o sean dichosos. Hoy tengo muchas razones para sentirme muy contenta de verdad. En primer lugar, debo decirle que mi programa está cumpliendo 23 años de transmisiones ininterrumpidas. Si ha durado tanto tiempo en la pantalla, ha sido gracias en buena medida a ustedes, a su constancia, a su generosidad, a sus participaciones siempre luminosas y llenas de inteligencia. Pero también se debe a mis compañeros de trabajo. Los considero mi otra familia. Les mando un abrazo a todos y mi agradecimiento más sincero y también la esperanza de que muy pronto nos vamos a ver en el estudio. En el estudio donde cada viernes recibimos un invitado especial. Hoy es más que especial. Se trata de un cineasta muy particular, muy prolífico y muy versátil. Lo mismo hace cortometrajes que documentales o largometrajes. Es más, usted y yo hemos comentado uno de ellos hace tiempo, no recuerdo la fecha, hace muy poquito realmente, Polvo, ¿se acuerda? Esa película que tiene un principio que me parece maravilloso, donde empiezan a caer paquetitos del cielo. Y después ya conoce la historia. Bueno, hoy nos vamos a acercar a la más reciente cinta, creo yo, de nuestro invitado de esta tarde. Se trata de una película que lleva un título muy inquietante, Cómprame un revólver. Julio I compra un revólver para defenderse o para atacar. Sus personajes o el personaje que lo pide, ¿para qué lo quiere? Es como una especie de amuleto, esa frase para la niña, ¿no? De cómprame un revólver como un amuleto que la pueda defender en un momento donde no hay ninguna autoridad o no existe ninguna autoridad o alguien que haga valer la ley. Es un poquito como un homenaje también a las películas de vaqueros, ¿no? Al oeste salvaje. Y bueno, por eso el título. Te digo que el título es conmovedor, pero es estrujante más bien, como el resto de la película. Es sumamente dura, seca, va directamente al grano. No hay adornos ni tratas de complacer a nadie. ¿De qué trata? Me preguntarán nuestros amigos. Bueno, en líneas muy generales, narcotráfico, feminicidios y desde luego la impunidad y la corrupción. Es un ambiente completamente seco, árido, casi no hay paisaje o el que hay es muy pobre. El lenguaje que usan los personajes es caótico, casi siempre brutal y rara vez terminan una frase completa, pero hay un entendimiento claro. En medio de esta violencia que se respira y se siente por todas partes, hay manifestaciones de ternura realmente extraordinarias. Por ejemplo, entre Rogelio y Hawk, su hija, una hija pequeña que no sé cómo hiciste la escena del champú, Julio, donde el papá le dice, hija, pásame el champú, es casi la segunda o tercera escena de la película, y la niña nada más le baja la cabeza para echarle el champú. Ahí se dice toda la relación de ellos. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. La niña es mi hija. Claro, es Entonces, Matilde, ¿no? Es Matilde. así es mi hija y la conozco, eh, conozco su maternidad. Ella, a pesar de ser una niña, es muy maternal conmigo. Y esa actitud que tuvo con el actor, con Rogelio, ese tipo de actitudes tiene ella conmigo. Entonces, lo que hice fue como trasladar la situación a la historia. Y me parece, sí, como muy acertado lo que dices, Cristina, de que con esa escena se crea el vínculo o queda patente el vínculo entre la niña y su padre y que ambos se están cuidando y que la niña, a pesar de su tamaño y de ser una niña, está consciente de que tiene que cuidar a su papá, ¿no? Que son equipo. Tiene que cuidar a su papá y su padre la cuida a ella de una manera muy especial. En primer lugar, protegiéndola para que no la maten, no se la roben, no la conviertan en mercancía, protegiéndola, ocultando su sexo, su condición de mujer, en primer lugar. En segundo, hace todo lo posible por
¿cómo te dijera yo? Por desaparecerla. La forma en que la mete debajo de las sábanas, la esconde debajo de las almohadas, es un recurso muy elemental, pero muy conmovedor también. Sí, la película se centra en personajes que están resistiendo, ¿no? Que no tienen los medios para resistir y lo que tienen es como la pericia, la astucia y la imaginación, ¿no? Entonces, es eso como un retrato de este México que realmente donde la sociedad civil está entre dos fuegos y no tiene los elementos para resistir más que su imaginación y cierta dosis de fortuna, ¿no? Porque creo que sí es un poquito como jugar a la ruleta rusa en algunas situaciones. Y, y el papá usa todo lo que tiene a sus manos para que sí, para que pueda seguir junto con su hija cuidándola, para que puedan seguir sumando días. Y durante ese proceso vemos que se quieren profundamente, ¿no? En una de las primeras escenas vemos una niña encadenada de un pie. Dice, más o menos, no estoy citando textualmente, tengo esta cadena para que no me roben, porque aquí se roban todo. Y es cierto, es un lugar donde lo primero que se roban las personas, los narcotraficantes, es la infancia. Esos niños son adultos desde siempre. Hablan como adultos, aceptan la violencia con una naturalidad extraordinaria y la enfrentan con valor y decisión. Sí, eh, son como métodos que de repente pueden parecer como sumamente violentos de un padre hacia su hija, ¿no? Esa escena en un inicio como desconcierta, ¿no? ¿Por qué hay una niña encadenada con una máscara en medio de varios hombres? Y poco a poco descubrimos que el papá no es tan cruel como parece al inicio, ¿no? Por haber encadenado a su hija, sino más bien como es un acto de resistencia y un acto de que no se lleven a su hija y, y que le pueda permitir como minutos más para poder decidir hacer algo, hacer un paso, a dar el paso siguiente para sobrevivir, ¿no? Tú conoces Y mejor, perdón, tú conoces mejor que nadie a tus personajes, pero quiero decirte algo. En ningún momento, ni siquiera porque la tiene encadenada, el padre parece cruel, parece débil, parece confundido, parece muy enfermo y necesitado de esa niña. sí, el padre está enfermo, ¿no? Tiene una adicción y no solo está enfermo por esta adicción, sino está enfermo de tristeza, ¿sí? Está deprimido, ¿no? Le desaparecieron a su esposa, le desaparecieron a otra hija, solo le queda Hawk como el último bastión de su vínculo familiar y, y sobre todo en un momento que no está tan claro en la historia, pero ellos no pueden huir, o sea, no pueden emigrar, no pueden migrar, perdón, y les queda ese lugar que es un campo de béisbol, que es como su especie de refugio, oasis, y Y el camper es todo lo que tiene. el camper sí es todo lo que tienen y bajo esa premisa pues están resistiendo y se están como rebelando de cierta manera, ¿no? Es una pequeña rebelión lo que están haciendo de, de decidir de mantener a una niña con él, de mantener la familia unida, lo que queda como familia, en un México que, sí, como dice la niña al inicio, un México donde se roban todo, ¿no? Y a pesar de que está hablando del futuro, creo que es muy vigente esa palabra, ¿no? Un México donde se roban todo. La niña dice cosas de pronto muy conmovedoras. Por ejemplo, aquí caen tantas balas, hay tantas balas, que cuando sale el sol y las ilumina parece que son pedazos de espejo. Lo dice como si fuera parte de su vida cotidiana y de hecho lo es. Estás mencionando a la niña por su nombre, Hawk. Es un homenaje, tengo entendido, a Huckleberry Finn. Así es. Sí. Mark En un inicio quería hacer una adaptación de Huckleberry Finn en es México maravillosa. y luego decidí mejor apropiarme como de la atmósfera y de ciertos elementos
y me pareció como interesante volver el personaje de Huckleberry Finn en niña, ¿no? Hacer una historia de una niña que se llame Hawk, y hay como ciertas analogías, porque en la novela el padre encadena a Hawk para que no se escape, pero el contexto es totalmente diferente. A pesar de que el papá es alcohólico, más bien el papá quiere lucrar con la hija, y aquí es todo lo contrario. El señor tiene un vicio, pero no quiere lucrar con su hija, sino más bien quiere que estén En juntos. una nota leí que tu cinta, tu película, era también un homenaje a Peter Pan. ¿Por qué? Por los niños, por la pandilla de los niños. Sí está un poquito inspirada en los niños perdidos de la isla de Nunca Jamás, sobre todo como en el asunto de en la cueva en la que viven, que es un arbusto gigante, la manera que se disfrazan, que es como una especie de camuflaje artesanal, que están coleccionando armas caseras o de fabricación casera, y que además es una pandilla de solo niños, no hay niños. Y eso cambia, se incorpora Hawk, que se vuelve también maternal con ellos, y también es alguien que los cuida y los termina protegiendo, ¿no? Como Wendy. Voy a tener que hacer un corte. ¿Me esperas un segundito y regresamos a la conversación? Sí, por Gracias. supuesto. Estamos hablando con el director de una cinta que no se debe perder. Es una metáfora de la realidad, no solamente de México, sino que creo que de muchas partes del mundo. Hay entre los niños un personaje completamente real, a pesar de sus circunstancias. Me refiero a aquel que no tiene el brazo izquierdo. Es un niño que limpia vidrios en un crucero de la carretera y, desde luego, no tiene un brazo. A los 12 años le estalló un aparato eléctrico, creo, un transformador, perdóname, y le voló el brazo. ¿Cómo encontraste ese niño? Eh, sí, fue como algo bastante complejo la búsqueda de este niño, porque lo tenía escrito en el guión. Un amigo que se llama Eduardo Girard se fue a Hermosillo a hacer el casting de los chicos y de los narcos. Quería, quería que todos fueran como boxeadores, ¿no? Que tuvieran como esa firmeza y esa mirada como fría que tienen los boxeadores. Y, y los fue como encontrando poco a poco, y de casualidad se encontró a Ángel en un crucero que está limpiando el parabrisas al auto donde él se movía, y, y fue como un hallazgo muy fuerte. Sentimos que nos habíamos sacado de la lotería, porque no sabíamos eh, cómo lo íbamos a hacer con ese personaje, porque en el guión se describe ese personaje como un niño que no tiene brazo y sabe jugar béisbol, ¿no? No lo encontramos, o sea, Ángel no sabe jugar béisbol, pero aún así me pareció como fundamental que estuviera en la película, y, y lo incluimos. eh, Conocimos su entorno, su contexto. Creo que la película le sirvió bastante para comprender muchas cosas acerca de su entorno y su contexto, y creo que sí hizo cambios después de la película, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente procede como de un espacio bastante complejo, y es eso lo que puedo decir de Ángel, la verdad. Es un niño que ha tenido una vida bastante difícil. Entiendo que a los 3 años quedó huérfano de padre, a los 12 perdió el brazo, ha seguido trabajando y comentaba también en una entrevista que han sido pues un momento muy difícil. Dice, pero yo no me voy a quejar. Lo que fue mi desgracia también fue mi salvación, y ahora tengo una meta, un sueño, con el tiempo convertirme en actor de cine internacional.
Sí, seguramente él tiene el talento, el carisma y además tiene una cara muy peculiar. Es alguien, tiene un rostro muy hermoso, ¿no? Tiene una belleza mexicana muy singular y una cara muy amable, ¿no? Y creo que si él decide hacer algo, lo puede hacer. Hay una pregunta, perdón, que no sé cómo plantearte, espero que me entiendas. ¿Cómo lograste que comprendiera que no lo querías para actuar solo porque no tenía un brazo? Creo que él, creo que él se dio cuenta que el entorno que estábamos retratando en ese momento no era un entorno tan lejano a su cotidianidad, ¿no? De cierta forma. Y creo que todos los chicos se dieron cuenta que lo que estábamos hablando es algo que han visto, han escuchado y han sido testigos en algunos momentos, ¿no? Entonces, obviamente, esta violencia del narcotráfico es mucho más fuerte y lleva más tiempo en el norte del país y saben de primera persona de lo que estábamos hablando. Y les expliqué, tanto como a Matilde, a mi hija, que esta película que quería que la consideraran como una especie de carta de las cosas que queremos que cambien, ¿no? En México, de las cosas que queremos que sean diferentes. Y dije que en esta película los niños son el futuro, o sea, los niños son quienes van a cambiar las circunstancias de su entorno y son quienes pueden decidir que esto se detenga, ¿no? Entonces ustedes van a ser unos niños que sí son los personajes más frágiles de la historia, pero son los empoderados y son quienes al final de la historia nos dan una especie de esperanza de que viene algo diferente y algo nuevo. Creo que filmaron la película en un campo de béisbol al norte de Hermosillo, si no mal recuerdo. Y elegiste este estado, este lugar, porque comentabas que es uno de los estados donde mayor número de feminicidios se han llevado a cabo, se han cometido. Eh, no recuerdo haber dicho eso, pero yo pertenecía al Sistema Nacional de Creadores Los del FONCA y me tocó hacer como servicio social durante mucho tiempo. Me tocaba dar talleres. Y durante ese proceso, me tocó siempre en el norte, visitaba como los diamantes de béisbol, porque ya sabía que quería hacer esta película y cuando me tocó ir a Hermosillo encontré ese diamante y me pareció alucinante el espacio, porque es un estadio de béisbol sumamente cuidado, con el pasto verde en medio de una zona totalmente árida, que me parece como una especie de oasis. Y de fondo están las montañas, entonces me pareció un lugar sumamente cinematográfico. Y Sonora, o Hermosillo, a pesar de toda esta violencia que hay en el norte, me dio la impresión que es como un oasis, como no es tan violento como Sinaloa, o como Chihuahua, o como Tamaulipas, ¿no? Hermosillo sentí que es una ciudad, de cierta manera me sentí seguro, caminaba en las noches, nunca fui testigo de violencia, eh, sentía a la gente muy tranquila en las calles, ¿no? Obviamente, como el resto del país, está militarizado, ¿no? O sea, sí están estos convoys de militares que están recorriendo las calles, pero es algo que se ve en todo México, entonces no vi nada peculiar o que me sintiera como frágil. Regreso al tema de los niños. Decías que ellos son el futuro. ¿Cómo? ¿Con qué armas van a labrar el futuro? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué conocimientos? Yo creo que también es una película de la soledad. Esos niños están completamente solos, aunque Hawk tenga a su padre ahí, ella finalmente está sola y en un riesgo constante. Sí. Los niños están totalmente solos, les toca vivir en un mundo como adulto, ¿no? Les han secuestrado su niñez, Sí. pero también eso los ha hecho analizar y pensar su entorno
y entender que hay ciertas cosas que no quieren repetir o que no quieren que se repitan, ¿no? Y creo que los niños, pues, en general, son sumamente curiosos y se hacen preguntas constantes acerca de su presente y pueden sacar conclusiones acerca de lo que están, eh, de lo que están viviendo y de lo que no quieren que les siga pasando, ¿no? Y lo viví de cierta manera platicando con Ángel, el niño que no tiene el brazo, y sentí que hubo un cambio en él después de la película, ¿no? Acerca de lo que él quiere y de lo que no quiere. ¿Y por qué creo que en México los niños pueden cambiar este entorno? Porque yo creo que ya están fastidiados de lo que les tocó vivir. Creo que ya están fastidiados de la violencia que les ha tocado y que les ha lastimado a sus familiares y amigos, ¿no? Creo que están cansados de ver que la gente se tiene que mudar o emigrar a Estados Unidos por cuestiones políticas o económicas, ¿no? Y creo que México es un país de jóvenes y creo que las nuevas generaciones están mucho más conscientes de lo que lo fuimos nosotros en nuestra etapa como joven y creo que, no sé si creo, o me gustaría pensar que el cambio va a venir con ellos. Los niños de ahora tienen muchísimas ventajas, pero han perdido algo que tuvimos los que no somos nada jóvenes. Me refiero a la libertad. La libertad de salir a la calle, jugar en un parque, ir de visita a una casa, aceptar un dulce que alguien te regale, etc. Ahora, en todos esos actos cotidianos hay posibles peligros ocultos. Sí. Ellos no han tenido esa libertad, pero para mí eso no quiere decir que no la que anhelen, ¿no? Que no la busquen y que no la vean como necesaria, ¿no? Y creo que los niños ahorita están muy conectados con otras realidades, con otros lugares y se dan cuenta que lo que está pasando en México no es común, es totalmente ilógico y creo que pueden ver a través del internet otros lugares, otros niños que tienen una infancia totalmente diferente y creo que eso los puede hacerse cuestionar y también no solo otros niños de su misma generación, sino los mismos adultos, los abuelos, que les comentarán cómo vivieron su infancia y darse cuenta que es totalmente diferente a la que ellos tienen. Creo que eso los hace conscientes de muchas cosas. Durante la filmación, ellos te hicieron preguntas acerca de la película, uno y dos. ¿En algún momento improvisaron? Toda la película fue una improvisación. Ninguno de los niños conocía el guión. Lo único que sabían fue lo que les conté acerca de la película. Entonces, iban averiguando, iban comprendiendo la historia en el transcurrir del rodaje. Y cuando ellos obtenían alguna información que les daba alguna pista de cómo iba a terminar la historia, sus caritas se les iluminaba y se emocionaban, ¿no? Cuando ellos entendían o comprendieron que ellos iban a ser con ellos la película iba a terminar, ¿no? Y que se iban a empoderar y que eran los únicos sobrevivientes y todo ese tipo de cosas, entendieron que estaban en una película donde los niños tienen un rol muy, muy importante, ¿no? En la historia. Y creo que se sintieron como protagonistas de la historia cuando fueron como juntando el rompecabezas. Son conmovedores, te digo, hay momentos que uno siente deseos como de abrazarlos, de protegerlos en algún sentido. Y cuando los ves correr camuflados en aquellas ramas, pues también te gustaría seguirlos para ver a dónde van, cuál es su destino inmediato. El mío es hacer otro corte, ¿me permites? Sí, por supuesto. Gracias.
seguimos conversando con el director de esta cinta que yo insisto, no deje de ver. Es fascinante, es muy ilustrativa acerca de nuestra realidad, como creo también haberlo dicho antes. En esa realidad hay personajes, vamos a ponerlos en otro apartado, los narcos. Te digo, su lenguaje es de una violencia brutal. Los acompaña siempre el ruido. Cuando no es la motocicleta, es el motor de la troca o del camión o lo que tú quieras, o la banda. Es constante, totalmente. No hay nada de ternura, no parecen por momentos seres que puedan conmoverse o sentir, no sé, que les duele hacerle daño a otra persona. Sin embargo, llevan en la chamarra, uno de ellos, creo que es el jefe, una frase que dice, Dios está conmigo. Pues creo que muchos de ellos son sumamente creyentes y, y creo que saben que constantemente se están jugando la vida y que necesitan como de esas frases que les refuerce de que tienen suerte o que son invencibles o qué sé yo. Y por otro lado, creo que los narcos están ejerciendo una labor, o sea, están trabajando y en la película los estamos retratando en sus momentos de trabajo, ¿no? Y creo que esa violencia de cierta manera también les afecta y los ha hecho como fríos, ¿no? Hacia el otro, hacia el más frágil o hacia el más débil. Otro de los narcos lleva una chamarra que dice los elegidos. Sí. Creo que la sensación que me da es, o lo que pude investigar un poquito, que la gente que se mete al narcotráfico sabe que tienen los días contados, ¿no? Y que cuando logran, o sea, que su vida puede ser como muy corta laboralmente porque son carne de cañón constantemente y que los que continúan de cierta manera se sienten como elegidos por el destino porque fueron de cierta manera invencibles, ¿no? Estos narcotraficantes aparecen en el campo de fútbol, ahí van a practicar, a jugar, que cuida Rogelio. Pero el día que los vemos a todos, llegan con los vestidos que les quitaron a sus víctimas, hechos garras, parecen unos fantoches. Sí. Esa imagen me la encontré casualmente en Tijuana, en playas de Tijuana. Estaba caminando por playas de Tijuana y me encontré a varios vagabundos con vestidos de mujer, ¿no? Y estaban los vestidos sucios, rotos, ellos estaban eh, oliendo pegamento y me pareció una imagen muy fuerte, ¿no? Y sentí, y me pareció muy fuerte y muy visual y lo quise trasladar a la película, me apropié de esa imagen y creo que con esa imagen se retrata visualmente de que esta gente está desapareciendo mujeres, o sea, no lo dicen, pero el hecho de que se pongan esos vestidos es como que si fueran como sus trofeos, ¿no? Salta un poquito y hay que decir que el jefe, que se ve tan aguerrido y demás, de pronto se queda solo en el camper, no sabe que la niña está ahí, y la niña ve cómo se quita la gorra o el disfraz que trae. Sí, exactamente, y tiene el cabello largo y muy bonito, que es mujer. Y al final la niña le pregunta, ¿eres mujer? Dice, a veces soy hombre, a veces soy mujer. Eso me interesa que me lo expliques. Sí, creo que también intento como retratar la época en la que estoy viviendo y creo que actualmente el asunto de los géneros ya no es tan importante, ¿no? Cada vez surgen nuevos géneros y se vuelve, y hay una lucha constante de tolerancia hacia la diversidad del género y me pareció como importante ponerlo en la película y también me pareció como importante que retratar al máximo jefe de esa pandilla como alguien que no tiene un género definido, que puede ser mujer, que puede ser hombre, o puede ser gay, o puede ser lo que sea, porque eso de cierta manera lo que intento decir es que, sí, pues el narco somos todos, ¿no? No sé cómo explicarte esto,
pero hay algo que les da una identidad precisa, su capacidad de violencia. Sí. No Creo son que hombres, México ni mujeres, ni homosexuales, son violentos, punto. son violentos y creo que se retomó esa palabra de la Revolución Mexicana, el México bronco, ¿no? Lo que sucedió como en la época revolucionaria, que era por una cuestión política, ahora se está retomando pero por una cuestión económica, ¿no? Sí, por una cuestión mercantil. El México bronco despertó de una manera, sí, con una confrontación muy fuerte entre autoridades y delincuentes, donde han dejado a la población civil en medio. Y creo que ese personaje, de cierta manera, también estoy como intenté como salir del lugar común, ¿no? No es un narco grande, es un narco que es coqueto, es un narco que tiene pelo largo, es un narco totalmente diferente a lo que se ha visto en las películas, pero que puede ser totalmente válido y real un narco así, ¿no? Quienes interpretan a los narcos son actores o son personas que aceptaron trabajar contigo por gusto. La mayoría no son actores, la mayoría son boxeadores de un gimnasio de boxeo de Hermosillo. Eh, el jefe narco estudió actuación, él es de Mexicali, sí, cerca de Mexicali. Y hay otro actor que sí es de Hermosillo, pero casi el 90% son actores, ¿no? ¿Hicieron alguna aportación a tu guión? Dijeron, mira, aquí podías meterle tal cosa, tal otra. No así, pero sí hicieron una aportación de la violencia. Ellos me explicaron cómo se tenían que agarrar los fusiles, cómo se agarraban las pistolas, cómo se caminaba cuando se estaba buscando a alguien. Y me di cuenta que aunque no estés en el mundo del narco y vives en el norte, lo conoces y lo puedes reconocer por muchas cosas, ¿no? Me pareció eso muy fuerte, porque no es que ellos sean narcotraficantes, ellos son deportistas, son boxeadores, pero sabían cómo se agarrar una pistola porque lo han visto, porque han tenido amigos, han tenido familiares, porque han sido testigos, y ellos lo que hicieron fue, me regalaron como esa dosis de realidad a estas escenas, ¿no? Y sobre todo también en las palabras, por ejemplo, los músicos que salen en la película me comentaron que ellos son músicos en la vida real y que muchas veces los han contratado para tocar en ranchos donde los secuestran. O sea, los secuestran en el sentido de que los pueden a tocar 20 horas sin parar y los contratan por 5 horas y se quedan 20 horas tocando La en la escena, feria. perdón, la escena del baile en el campo es extraordinaria y la música me parece sensacional, donde va a tocar la trompeta. Sí, todos ellos me comentaron que han vivido momentos parecidos y que ellos no pertenecen al narcotráfico, pero que les ha tocado amenizar fiestas de narcos y que ellos también me comentaban ciertas cosas de que cómo sucedían estas fiestas y cómo se sentían, y creo que lo lograron trasladar a la escena o a las secuencias. Tuvo muy buena recepción, muy buena acogida en Cannes, la película. Sí, fue como una sorpresa muy, muy grata, sobre todo porque decidieron, el día que se proyectó la película, ese día la quincena del realizador cumplía 50 años. Entonces eso fue como, para mí fue como una especie de premio, ¿no? Que la gente de la quincena decidiera celebrar sus 50 años con la proyección de mi película o de nuestra película. ¿Quién te acompañó a Y, Cannes? uy, fueron mis hijas, Ángel, ¿qué? fueron mis hijas. Ángel, no, porque es muy difícil viajar con menores de edad, ¿no? Y se requieren como permisos especiales. Y fueron 22 personas del crew, ¿no? Fue Rogelio Sosa, que es el actor, el que sale el padre. Él es artista sonoro, Es él no es músico. actor.
Es músico, sí, y, y fueron los productores y fue mucha gente. Pero es un actor notable. La forma en que maneja su cuerpo es, es parte del texto. Lo que tienen los músicos es que ellos dominan el arte del performance, porque constantemente hacen performance cuando tocan o cuando interpretan, y están acostumbrados a hacer el foco de atención. Y Rogelio en sus presentaciones ha construido un personaje bastante peculiar, ¿no? O sea, sus presentaciones son muy peculiares. ¿Por qué? Es música muy experimental y tiene gritos y de repente se tapa la cara y de repente genera como una especie de hipnosis con sus movimientos y con su música. Y me pareció como, sí, me sentí como que fue acertada la decisión de incluirlo a él en la película. ¿Volverías a trabajar con él? Sí, por supuesto. Se volvería a trabajar con él y con los niños. De hecho, en la siguiente película que estoy escribiendo, que es de vampiros, puso una escena muy pequeña con Rogelio, ¿no? Igual que con los actores de mi película anterior, que se llama Te Prometo Anarquía. Sí. Y también mis hijas. Una película terrible, una película muy dolorosa. Sí, es Para bastante los dos complicada. jóvenes, ¿verdad? Y mis hijas también van a volver a trabajar conmigo, entonces me gusta. Por primera vez voy a repetir elenco, ¿no? Y eso me hace muy contento. ¿Por qué te vas de los narcos a los vampiros? Porque no me gusta repetirme, me gusta como apropiarme de los géneros cinematográficos y porque ahora la siguiente película va a ser que es una película acerca de la paternidad y me parece como... Me gusta como hacer híbridos o mezclas de géneros. A mí no me gusta Entonces, hacer un corte, pero lo tengo que hacer. ¿Sí? ok, muy bien. Gracias. Me decías que no te gusta repetirte, pero ha habido tres películas, por lo menos, en donde has tocado el tema del narcotráfico. Sí, me obsesiona porque me siento muy frágil en este mundo del México con el narcotráfico, porque creo que uno como creador y como artista tiene que ser congruente con el espacio en el que uno vive, ¿no? O sea, porque mucha gente se queja de que por qué el cine mexicano o qué sé yo retrata este mundo tan cruel. Bueno, porque creo que corresponde a lo que se están viviendo los creadores y porque creo que falta mucho más cosas para poder reflexionar y producir un diálogo, ¿no? Que la gente hable y saque sus conclusiones y exponga por qué lo que está pasando en México no es normal, no es natural, encontrar como respuestas, porque finalmente mi película no busca dar respuestas, sino más bien lo que busca es generar preguntas. Y creo que el tema del narco es un tema que lleva muchas décadas en México, ¿no? Desde lo que han hecho los Tigres del Norte constantemente en la música. No sé, creo que es un asunto que me gusta como exorcizar, ¿no? Julio, ¿tú sientes que en tu trabajo, hablemos concretamente cómprame un revólver, hay algo de periodismo? ¿Hay un elemento o elementos periodísticos? Posiblemente sí. Yo estudié periodismo, trabajé en dos periódicos en Guatemala y creo que mi acercamiento en el cine sí puede ser bastante como periodístico en el asunto de que me gusta trabajar con actores naturales, me gusta usar locaciones reales, no me gusta decorar los espacios, me gusta usar los espacios tal como son. Me gusta Bueno, creo que que me...
perdón, puede ser periodístico tu cine en el sentido de que nos acerca más a la realidad y tú relatas la realidad que nos rodea. Sí, me gusta como documentar y retratar los espacios y me gusta como cuestionar, pero sobre todo no me gusta, o sea, lo que intento es que la gente se apropie historia, de mis historias y ellos hagan los cuestionamientos de la historia, ¿no? Con tu O sea, cine, sí, dime. o sea, no me gusta ser demagogo ni... Sí, o sea, intento que el discurso esté en el subtexto, ¿no? Y que toda esta cuestión política o social que a mí me gusta como compartir o qué sé yo, retratarla más bien por las emociones, ¿no? Hacer todos estos temas más emocionales y mucho más eh, entrañables, retratando personajes sumamente frágiles. El cine mexicano está en un muy buen momento, ¿no te parece? Creo que el cine mexicano contemporáneo está muy bien, es muy diverso, hay demasiados autores. El cine comercial ha generado como cierta empatía con el público, ¿no? Y creo que hay para escoger, que eso es importante en el arte, que exista diversidad de temas, de discursos y de propuestas. A lo mejor lo que falta un poquito más es mejores leyes que protejan la cinematografía y que le permitan al público convivir con estas películas de manera más orgánica. ¿No? Y que además sean películas que tengan una buena distribución. Sí, es el asunto, es la distribución y creo que para eso se necesita eh, normas mucho más precisas o leyes más precisas, porque finalmente el cine mexicano se está financiando con los impuestos de todos, o sea, es un bien de la nación y no se puede descuidar ese bien porque es un bien de todos. ¿Eres un buen espectador de cine? Sí, me gusta, como la mayoría de mis colegas, empecé siendo cinéfilo, ¿no? Soy asiduo de la Cineteca, o sea, para mí la Cineteca es una especie de santuario sumamente importante. Me gustaría que hubiera muchas cinetecas en todo el país, ¿no? Y, y sí, sí soy asiduo al cine. Me gusta el cine, ir al cine como acto, como ver cómo la gente reacciona con las películas, en qué momento se ríe, Una ver cómo se ceremonia enamora. colectiva, ¿no? Una Sí, ceremonia colectiva en cierta forma. sí, eso, ver cómo se enamoran, cómo van las familias y cómo el cine, cuando se enciende la luz en la sala, genera diálogos muy diversos, ¿no? Como una película puede generar que una pareja termine hablando de política, o de religión, o del pasado, o qué sé yo, y me gusta como eso, pues, ser partícipe de ese tipo de diálogos. Pero hay algo muy bonito, mientras las personas salen, van contándote o contándose, entre comillas, pedacitos de la película. Por ejemplo, hay esa escena donde la muchacha se cayó, por poco me muero de risa, o nunca pensé que él volviera a enamorarla, cosas así, y entonces te van contando la película en diversas versiones y fragmentada. Y lo interesante, Cristina, es que no solo están contando la película, sino están contando acerca de ellos, ¿no? Sí. Con la persona con la que asistieron, ellos al hablar están hablando de ellos y del otro. Y es una manera mucho más, es una manera muy linda de conocerse más y de conocer al otro, ¿no? Ahora por la pandemia nos hemos visto casi todos obligados a ver la película en la pantalla casera. ¿Cómo te ha resultado esa experiencia, si es que la has tenido? Eh, Creo que he visto más películas porque de repente con esto de la pandemia lo que uno está haciendo es como eh, buscando que el tiempo transcurra más rápido, ¿no? Y evadiéndose de todo el problema que está generando la pandemia desde salud y económico, ¿no? Y creo que me lo he pasado,
en mi sillón frente al televisor viendo películas y series, ¿no? Algo que no había hecho en mucho tiempo. Y, y también creo que esto de cierta manera nos está haciendo más individuales, ¿no? O sea, nos estamos conectando con el exterior a través de la pantalla, pero nos estamos desconectando con vivencias personales y... ¿Cómo iremos a reaccionar cuando volvamos a salir a la calle y podamos darle la mano a una persona o abrazarla o darle un beso de bienvenida? ¿Cómo iremos a ver el mundo? No lo sé. ¿No sería un buen tema para una película? Sí, es un buen tema y creo que va a haber mucha paranoia. Sí. Creo que vamos a dar un abrazo y un beso y cuando nos despeguemos nos vamos a cuestionar si lo que acabamos de hacer estuvo bien, si fue irresponsable o no. Y sí, creo que las relaciones humanas ya se modificaron, ¿no? Ya. La relación con el otro ya se modificó y vamos a estar eh, constantemente preocupados de, de ese contacto, ¿no? Pero a la vez es fundamental porque a pesar de que estamos preocupados, necesitamos de ese contacto, nos hace falta el contacto físico y nos hace falta el otro y no sé, creo que aún es muy pronto para poder sacar una conclusión de qué va a pasar, ¿no? Claro, pero bueno, uno se pregunta, uno trata de imaginarse las cosas, ¿no? Y desde luego, no sé, el hecho de estar, de sentirte obligado a recluirte, es duro, Julio, es algo que pesa, pero sabemos que hay que hacerlo, no queda otro remedio. Sí, no queda otro remedio hasta que aparezca la vacuna, ¿no? La famosa vacuna. Y también creo que, y aún cuando aparezca la vacuna, creo que vamos a continuar siendo sumamente cuidadosos porque esto se puede repetir, ¿no? Hay una película de Raquel Welch donde unos médicos se hacen diminutos y entran al torrente sanguíneo del enfermo para curarlo o algo así. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Te acuerdas? Era una cosa extraordinaria, o así la vimos en aquel entonces. No estoy seguro. ¿Es una película de los años 80, supongo, o no? Creo que antes. Antes. Entonces no estoy Pues no había seguro si la vi. o tenía 5 años cuando mucho, naciste en 75, ¿no? ¿Y por qué Sí, naciste sí, en claro. Raleigh? Porque mi papá estaba estudiando su doctorado allá, ¿no? Mi papá es mexicano y mi mamá guatemalteca y me tocó estudiar, ¿no? Nacer allá. Y después de eso, bueno, mi papá estudió en la Universidad de Chapingo, entonces yo crecí en Texcoco, en los alrededores de Texcoco. Y, y después de haber nacido en Carolina del Norte, regresamos a Texcoco, porque mi papá trabajó en la Universidad de Chapingo muchos años. ¿Cuál fue la primera película que viste? ¿Lo recuerdas? No estoy tan seguro, posiblemente una de Bruce Lee. A mi papá le gustaban las películas de Bruce Lee y nos llevaba todos los domingos al cine. Ah, Y en esa época había permanencia voluntaria, entonces siempre era una película de Bruce Lee y una de vaqueros. Entonces, salías posiblemente fue primero de vaqueros o después la de Bruce Lee, pero alguna de esos dos géneros habrá sido. Esos domingos familiares de cine son inolvidables. No, para mí fueron como muy vitales porque era el momento en el que podía compartir con mi papá, ¿no? Y donde él nos dedicaba todo el domingo, porque sí veíamos entre 2 o 3 películas, o sea, llegamos a las 2 de la tarde, salimos a las 7 de la noche, ya solo para ir a la casa, a bañarnos y descansar para ir a la escuela al día De siguiente. alguna manera esas bellas experiencias han contribuido a hacer de ti quien eres, un extraordinario cineasta. Muchas gracias por tu presencia, por permitirme conversar contigo y desde luego ya nos veremos pronto, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias, Cristina, por la invitación. Soy muy fan de tu programa y de tu columna en la jornada. Muchas gracias.
Hasta muy pronto, Julio. Nos vemos. Un abrazo.